Bueno, pues devuelvo la palabra, dijo que está moderando, conclusión. Gracias. No, gracias, padre Ferdinando. No, este es un esfuerzo conjunto de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, programa de administración de empresas en su modalidad nueva, virtual, que ojalá tengan la posibilidad también de conocerlo, la especialización en gestión para el desarrollo empresarial, la maestría de cuencas hidrográficas, todo lo que hace este clúster y pues que se den cuenta de la relevancia de la Universidad Santo Tomás. Doctor Carlos Manuel, voy a dejar que lo salude también mi compañera Floralba Pinzón, quien hace parte del programa de Administración de Empresas, que le dé también la bienvenida. Por ahí venían a la coordinadora también de la maestría en Cuencas, para que se dé cuenta, pues digamos, del equipo humano que está detrás de todo esto. Entonces, Floralba, por favor, tus palabras de inicio y arrancaríamos ya con la charla del doctor Carlos Manuel. Buenas noches, doctor Carlos Manuel, para la Universidad Santo Tomás, para la Facultad de Ciencias y Tecnologías y para los programas de la especialización en gestión para el desarrollo empresarial y administración de empresas. Es un placer contar con su participación, contar con su voluntad para contextualizarnos un poco, compartirnos un poco de su conocimiento, su experiencia. Son charlas que enriquecen no solamente a los profesores, sino también de manera especial e importante a los estudiantes, puesto que los ponen en contextos muy reales, muy actuales y que les permiten aterrizar un poco esa teoría y ese conocimiento que van adquiriendo con la voz de la experiencia del vivir realmente la teoría en organizaciones reales. Entonces, mil gracias por aceptar la invitación. Esperamos con ansia recibir toda esa información que usted nos trae y esperamos en nuevas oportunidades también seguir contando con usted de manera virtual, de manera presencial, si se nos da la oportunidad, y acercarnos no solamente en estos contextos, sino de pronto en proyectos que se puedan desarrollar de manera más profunda y más conjunta entre la ANDI y nosotros. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo pues a toda la comunidad de la Universidad Santo Tomás, al padre Ferdinando, a Diego, a Floralba y a todos los directores de programas y a todos los alumnos y a interesados en este tema. Muy complacido de estar aquí con la universidad compartiendo algunas ideas sobre la sostenibilidad. El tema propuesto era, a ver, yo quiero ver por aquí, un segundito, la importancia de la gestión empresarial. Yo hoy tengo una presentación. La idea que tengo es unos 20, 25 minutos y luego una sesión de preguntas, intercambios, opiniones, discrepancias, como usted lo considere mejor. Yo quería presentarles lo que, a ver, buscamos por acá esta presentación. ¿Dónde está mi ventana? Aquí está, listo. ¿Me cuenta, Diego, se está viendo ya? Sí, Carlos, se está viendo. Perfecto. Entonces, yo quise enfocarlo un poco por el desafío de la sostenibilidad. Entonces, quiero contarles, yo trabajo en la ANDI desde hace más de 20 años y pues soy el vicepresidente de Desarrollo Sostenible. Entonces, nuestra agenda está basada mucho en la agenda de las empresas, o casi totalmente. La ANDI es muy variada en afiliados, como la universidad, manufactura, petróleo, minería, agroindustria, servicios, energía. ¿Qué más tenemos? Tenemos salud, tenemos toda la parte de tecnologías. Entonces hay una gran variedad de agendas. Hoy en día una agenda de una empresa en sostenibilidad es muy especializada. Sin embargo, hay unos temas que son comunes y relevantes a la gestión no solo del país, sino internacional. Entonces voy a contarles cómo está la agenda del día. Voy a hablarles, recuerden, es corto, riesgos y bienestar, un poco por qué esta introducción de la casa común que citaba ahorita el padre es tan importante, o sea, ¿qué está pasando con nuestra casa común? Eso es muy interesante, desde un enfoque, digamos, muy económico. Y tres frentes muy grandes, protegiendo y restaurando el capital natural, llámenlo ustedes biodiversidad, el tema hacia una producción y un consumo sostenible, también lo pueden llamar economía circular, y el tema de cambio climático, que también puede ser descarbonización. Te voy a empezar contándoles un poco esta mirada internacional. Entonces, hay una entidad en la fuente, se llama WEF, en español traduce Foro Económico Mundial. Es para, si usted está estudiando de pronto temas técnicos en temas de empresas o en temas de política pública, es realmente una fuente de excelentes informes. Tienen de lo mejor del planeta, mejor dicho, de informes de todo, de economía,
infraestructura, medio ambiente, tecnología, bueno, es un tema de referencia. Entonces, esta entidad fue criticada, fue muy famosa en el pasado por un índice de competitividad que ponía a todos los gobiernos y presidentes a correr. Hace algunos años fue muy criticada por no incluir el tema ambiental. Entonces, ellos decidieron crear un informe que llaman el Informe Global de Riesgos. Y en él lo que hacen es una encuesta global donde participan presidentes de grandes multinacionales, presidentes o gerentes de grandes ONGs, algunos personas del sector público también, o algunas personas muy relevantes, y les pregunten cómo ven la percepción de lo que viene, digamos, pensando en lo que nos espera en el planeta. Entonces, esta encuesta que se publica este año, en 2023, la hacen todos los años. Es muy famosa, viene con un informe muy interesante, pueden buscarlo, ahí está el título, el que quiera analizarlo. Y lo que es una percepción de los riesgos globales y su severidad. Entonces, lo que ustedes ven es que esta es la opinión. La opinión es que los principales riesgos globales, y ojo, me voy a ir al 9, confrontación geoeconómica. Piensen ustedes entre la pugna China-Estados Unidos, la guerra Irán, bueno, que hay ahorita entre Ucrania, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, todos estos temas, pues uno pensaría que puede ser el primer tema en la agenda, y no, está de noveno. Y no es que sea un grupo particularmente ambiental, de hecho casi no lo es un grupo más que todo económico. Entonces, los principales riesgos, o sea, los principales desafíos que tenemos como sociedad en este planeta común o en esta tierra que tenemos acá, empiezan, y ustedes lo ven, cambio climático, mitigación, cambio climático, adaptación, desastres naturales, o sea, muy parecido al anterior, pérdida de biodiversidad, el sexto, crisis de recursos naturales, por ejemplo, crisis de agua, daño a los suelos, y el décimo, que es un poco raro para explicarlo, daños ambientales a gran escala por incidentes. Ese es el riesgo de que exista una guerra nuclear y haya una contaminación del suelo, del mar por esto, o que descarguen los japoneses agua contaminada con temas nucleares o algunas sustancias químicas al ambiente. Y hay otros que ustedes los ven ahí en rojo, que digamos no le parecen como muy comunes. Entonces, una conclusión de esto es que entre los grandes riesgos que azotan al planeta, y recuerden que esto no es un grupo ambiental el que contesta, sino un grupo especialmente de empresarios grandes instituciones, que tienen una percepción, digamos, amplia de lo que pasa en los países. Los grandes riesgos son ambientales. Los grandes riesgos son ambientales. Inclusive usted puede ver que hay unos riesgos económicos en azul. No aparece ninguno. No es que los cojan, es que son las encuestas. Desde hace un tiempo, particularmente el cambio climático y la pérdida de biodiversidad se han posicionado como los temas de mayor importancia. Y esto se refleja en las agendas de las empresas. Entonces, la agenda hoy tienen compromisos de cambio climático, compromisos del agua, compromisos de energía, compromisos de biodiversidad. Van creciendo esos compromisos. ¿Por qué es importante esto? Déjame, se lo muestro aquí con este texto de otro de los informes que sacan ellos, de ese mismo informe. ¿Por qué es tan delicado esto? Porque, voy a leerlo, amenazan con retrasar años de progreso en la reducción de la pobreza y la desigualdad mundial, y dañan aún más la cohesión social y la cooperación mundial. Entonces, hay una noción, ustedes seguramente son gente, seguramente todos son más jóvenes que yo. Entonces, nosotros fuimos criados, seguramente como lo pensaron sus abuelos o mis papás en este caso, con la idea de que cada generación viviría mejor que la anterior. O sea, sus papás esperan que ustedes vivan mejor que ellos. Ustedes de pronto creen que van a vivir mejor que sus papás, y ojalá sea así. El punto es que esa noción es una noción que no es tampoco tan contemporánea, es una noción que muchos historiadores la llevan a la Revolución Francesa, y es una noción del progreso, que hasta ahora nos ha acompañado. Pero lo que está diciendo estos riesgos es que, como estamos viviendo, hay una tendencia por los daños ambientales a retroceder, y eso es algo impensado. No piensen ustedes la crisis climática, una sequía, una inundación. Bueno, permanentemente ustedes ven noticias sobre los efectos del cambio climático. Piénsenlo de una perspectiva de daños económicos, migración de gente, alteraciones sociales, lucha por el agua. Entonces, esos son los riesgos que hay. Y por eso el tema ambiental es un tema tan relevante en las empresas. Entonces, entro a contarle como los temas que tiene hoy una empresa en su agenda. Voy a ir rápido con ellos. Entonces, voy a ir con el primero, protegiendo y restaurando el capital natural. Ustedes sabrán el capital natural, sobre todo los que estudian cuencas, pues es otra noción distinta al capital económico, al capital financiero. El capital natural es la diversidad con lo que nacimos, y Colombia es particularmente rico. Entonces, lo que está pasando, miren lo que dice la Comisión Europea: la diversidad es la columna vertebral de nuestra economía y la clave para un futuro sostenible para las empresas.
O sea, simplemente piensen ustedes cualquier sector, tenemos uno muy fácil. La alimentación. Si usted, digamos, tiene una alteración por el calor, por las lluvias, por la sequía, por migraciones, por todo, de la cadena que los agricultores, pues simplemente su industria de alimentos se va a ver en problemas, porque no va a tener los suministros que hay. Fíjense ustedes un poco lo que está pasando en Panamá, a pesar de que no es propiamente biodiversidad, pero si usted va al canal va a ver que han deforestado mucho al lado y lado, eso ha afectado mucho la cuenca del canal de Panamá, y hoy entran y dicen, no, no puede ser, no están pasando todos los barcos que debían pasar, entonces es un colapso global del comercio, entonces la diversidad lo ven como una columna vertebral. Por otro lado, los informes dicen, estamos perdiendo más biodiversidad que nunca. Les voy a dar una cifra algo aterradora. Piensen, Colombia tiene 112 millones de hectáreas. 23, o sea, 1 de cada 5 hectáreas en Colombia, más o menos, debe ser restaurada. La hemos acabado, especialmente a punta de deforestación, de meter vacas interminables, ustedes ven. Entonces estamos en una situación muy grave, o sea, hemos perdido parte de nuestro capital natural, lo seguimos perdiendo, por más de que cada ministro de turno diga que tiene campañas y eso, la verdad es que estamos perdiendo entre 100 y 150 mil hectáreas al año. Piénsenlo, en 30 años son 3 millones de hectáreas, es mucho. O sea, piensen para dañar 23 millones de hectáreas, todo lo que han hecho nuestros bisabuelos, abuelos, papás, nosotros mismos. O sea, hemos hecho un daño terrible a la naturaleza. Muy bien, entonces por eso los frentes que tienen las empresas son 3. No voy a ampliarlos, tenemos ejemplos. Nosotros hoy tenemos una oficina dedicada a la biodiversidad en la ANDI. Es que el primer gremio en Colombia y uno de los primeros en el mundo que por la importancia del tema, los afiliados de la ANDI, que son más de 1000 empresas, decidieron darle importancia, que era un grupo dedicado solo a la biodiversidad y al agua. Entonces trabajamos en 3 temas. Restauración. La restauración, para que ustedes sepan, además es muy importante, digamos, generación de empleo, también algo de cohesión social en zonas de violencia, oportunidades de negocio, etcétera. Y hay más frentes, pero restauración además nos ayuda a cumplir las metas que tenemos en carbono, porque todos esos bosques o simplemente especies que sembramos, pueden ser manglares, por ejemplo, capturan CO2 y ayudan a cumplir las metas. Este es un tema muy fuerte en las agendas empresariales. Conservación es otro frente importante. Apoyamos áreas protegidas, hemos trabajado con el gobierno en temas de trabajar en la frontera de los parques naturales, de tener información, de buscar lo sostenible para la gente, porque el problema no es solo decir vamos a conservar, sino cuáles son las opciones para la población local. Y seguramente en Cuenca ustedes estudian eso, o los que estudian administración es un desafío realmente de crear negocios. Les pongo un ejemplo, nosotros tenemos trabajos en Putumayo de conservación, zona muy compleja, cultivos ilícitos, y hay algunas opciones para los que estudian administración. Por ejemplo, una acción que usted lo ven en los supermercados es el palmito, pero trate de sacar un palmito, una vainilla, un azaí, una fruta, bueno, un aceite vegetal. Es muy difícil hacer negocios con la conservación porque no hay la infraestructura, no hay la educación, no hay el capital. Y ese es el último, el uso sostenible. Entonces, Colombia, ¿qué puede ser? Un país ecoturístico. Entonces, obviamente, en la medida que la gente tenga opciones, se va a preocupar más por proteger. Pero hay muchos negocios. Déjenme contarles solo uno. Cuando ustedes hablan de biodiversidad, normalmente, y yo como soy del anterior siglo, entonces cuando uno hablaban de biodiversidad, uno pensaba, primero no hablaban de biodiversidad, hablamos era no sé, como la parte de naturaleza, y siempre pensábamos eran especies, o sea, especies vegetales y especies animales. Eso era, yo fui jefe de lo que hoy sería ANLA hoy, jefe de licencia ambiental en el ministerio por 5 años, y eso era lo que nosotros manejábamos con los especialistas biólogos de la época. Luego, a principios de este siglo, apareció un tema que a ustedes ya les parece muy normal, pero no lo era el siglo pasado, que son los ecosistemas. Entonces, hoy en día ya se reconoce que el tema no es por especie solamente, animal o vegetal, sino también es las especies. Y lo que está hoy en día en desarrollo es el tema de otra parte de la biodiversidad, que son los genes. Entonces, todo lo que es la ingeniería genética. Entonces, por ejemplo, un tema que nosotros impulsamos con el gobierno fue una norma sobre el uso de productos no maderables. La palabra lo dice, o sea, no la madera. Por ejemplo, usted puede tener unas especies que cuelgan, unas raíces, un bejuco, y eso puede tener un montón de productos, digamos, para hacer aceites, para cosmética, tintes para la industria de alimentos, tintes naturales. Bueno, hay muchas opciones. Nosotros trabajamos en eso. Entonces, una de las líneas que les cuento es biodiversidad. Voy para una segunda línea. Hacia una producción y un consumo sostenible, mejor conocida como la economía circular. Seguro muchos habrán visto eso. El concepto es sencillo. Hoy lo que hacemos es comprar, usar y tirar. Entonces llega un nuevo concepto que se llama economía circular. Eso está hace unos 10 años aquí fuerte en Colombia, un poco más.
Y antes se llamaba producción más limpia, luego se llamaba, también se llamó, otros nombres en coeficiencia, bueno, muchos temas, pero finalmente este es el concepto que hoy cogen las empresas. Y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos ya de lo que estamos haciendo en Andy. Entonces, economía circular es buscar, digamos, que los residuos se reincorporen nuevamente al aparato productivo. Entonces, les va a dar un concepto realmente sencillo, y es que lo aprendimos un poco con lo que hacen los europeos, que es que ya no llamamos residuos a la basura, se lo llamamos es materiales. Entonces, la idea es buscarle a todo uso. Al lado derecho ustedes ven las famosas R's. Hay muchas versiones de las R's. Esta es una. Y la coloco aquí para que ustedes vean un poco la R8. La R8 es reciclar. O sea que es solo una de las opciones, pero hay montones de opciones. Miren, las primeras hablan de cambiar los usos de los productos. Por ejemplo, piensen ustedes, bueno, yo lo hago, me imagino que algunos de ustedes lo hacen. Yo compro, no sé, algunos frutos secos y yo siempre llevo mi botellita de vidrio que la tengo reciclada de alguna cosa que compré. Entonces nunca uso envase y empaque. Entonces yo para qué voy a pensar en reciclar si yo realmente nunca uso empaque. Hay otras nociones hoy en día en temas de servicios. Por ejemplo, ahorita por el tema del tamaño del apartamento está funcionando, pero es muy común en otras partes del mundo. Por ejemplo, lo que es una lavadora comunal. Ya la gente en un edificio pequeño, estos de 30 metros cuadrados, pues no hay para dónde colocar una lavadora. Entonces colocan una lavadora común que se paga es por el servicio. O sea, usted llega a la conclusión, yo no necesito ese aparato, necesito es el servicio de lavar. En otros países, por ejemplo, estuve algunas en Berlín, en Alemania, y me impresionaba que las casas son muy antiguas y no tienen garajes. Los carros están en las calles, pero los carros usted los alquila. O sea, la gente no tiene carro, casi nadie tiene carro, tiene que ser muy rico o bueno, o muy americano de pronto, pero un alemán promedio de clase media no tiene carro porque sale y alquila una aplicación y coge un carro y lo lleva al supermercado, lo devuelve. ¿Y para qué necesita un carro? Solo lo usa. ¿Cuánto? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene carro, haga la cuenta a la semana de todas las horas que hay, cuánto tiempo usa el automóvil. Entonces, realmente no es mucho. Claro, la gente que trabaja con el carro y va y viene, pero la mayoría no usamos mucho el carro realmente. Entonces, la economía circular es un tema que viene con todos estos conceptos. Cada uno es una oportunidad de desarrollo. Esto es lo que tenemos en Colombia y en la ANDI. Son 10 programas, pero aquí les traigo 7 que estamos trabajando conjuntamente. Entonces, nosotros en economía circular les decía, vayan viendo los dibujos, sobre todo los nombres de los programas que tenemos. Entonces, nosotros montamos proyectos, ya les digo cuántas empresas tenemos, y recogemos los envases y empaques, por ejemplo. Entonces, de las bebidas, de los alimentos, de los farmacéuticos, tenemos 27 sectores recogiendo en eso. Igualmente las llantas de las carros y las motos, los computadores, las pilas, los electrodomésticos, ustedes ven todas las baterías de plomo, etcétera. Entonces los recogemos y acompañamos a emprendedores que monten negocios a procesarlo. Entonces, hoy en día tenemos unos resultados interesantes que voy a mostrar. Entonces, es pura economía circular. Entonces, y acordamos reglas con el gobierno para cada una de ellas. Entonces, hoy en día, si usted va a un supermercado, piensen en el fin de semana a un supermercado, ven los estantes del supermercado, cada envase de esos está obligado a recogerlo el dueño de la marca. Si usted tiene el dueño de la marca del supermercado, le toca a él. Si es otra empresa, le toca recogerlo. Y eso es lo que pasa con este tema. Entonces, en un programa, miren algunos resultados que tenemos en los primeros 10 años. Hemos recogido ya 25 millones de llantas recogidas. Digamos, recogerlas es un trabajo complejo. Aprovecharlas es otro complicado. ¿Qué hace uno con una llanta usada? Entonces, normalmente una llanta tiene caucho y tiene metal. El metal, por fortuna, sea para siderúrgica, no hay problema, ellos tienen demanda, pero el caucho no tiene demanda. Entonces, toca crear demanda para eso. Es un problema grande. Por ejemplo, sirve para tapar huecos en las ciudades, pero no les gusta a los que hacen asfalto. Y estamos ahorita aprovechándolo energéticamente, haciendo parques, etcétera. Entonces, hay muchas opciones. Miren la cantidad de pilas que hemos recogido también. Eso gracias a los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos hoy el programa este tiene unas 7.000 puntos de recolección y la gente lleva sus pilas. Espero que ustedes lo hagan o si no, la próxima vez que vean un tema de pilas, se llama pilas para el ambiente. Hay otros colegas que tienen otro que se llama recopila. Y separen su pila y entréguenla. Una pila contamina mucho. Nosotros la recogemos, la aprovechamos, generamos negocio. También hemos recogido muchos computadores, pero quería llamar la atención. Aquí también hemos recogido muchos más computadores, pero de los computadores recogidos, 1.7 millones de computadores se han vuelto a arreglar
y los hemos arreglado y se han donado, por ejemplo, a colegios públicos, a instituciones, se han remanufacturado. Entonces, es otra opción. O sea, usted del computador no vuelve basura, sino lo vuelve a mejorar. Es un ejemplo clásico de economía circular. Y hemos recogido también 60% de las baterías plomo ácido que vuelven a ser baterías plomo ácido. Entonces, como ven, y lo interesante es esta gráfica. Me voy a referir sobre todo no tanto la de abajo, sino a la parte de arriba. Y sobre todo a la izquierda hay el número de empresas que tenemos a 2022, 483 empresas. Pero sobre todo a la parte derecha arriba. Gestores son los que nos ayudan a recoger, o sea, los programas cómo funcionan. Las empresas de este tema, por ejemplo, piensen ustedes, empresas de cualquiera, ¿quién fabrica, no sé, computadores en la tercera línea? Entonces, no sé, uno dice, bueno, Lenovo, no sé, ¿quién más? Samsung, Sony, etcétera, Hewlett Packard. Todos se reúnen los fabricantes, ponen una plata y contratan a una gente que recoge. Y después ahí contratamos, ¿quién recoge? Unos gestores. Entonces tenemos 78 gestores, son en algunos casos recicladores de oficio, por ejemplo, que recogen los envases y empaques. En otros son firmas de gente joven, como seguramente muchos de ustedes están, que dijeron, oye, yo puedo montar un negocio para recoger las pilas, o yo puedo montar un negocio para acompañarlos en la educación, bueno, en la recolección en ciertos lugares que yo puedo llegar, no sé, la misma universidad seguramente tiene algunos programas de reciclaje. Entonces, esa es una fuente de empleo. La segunda es más interesante, que son transformadores. O sea, son grupos de empresas o personas que dicen, yo voy a invertir en montar un negocio basado en la sostenibilidad. ¿En qué consiste? En que yo cojo un envase de vidrio y lo vuelvo otra vez botella de vidrio, por ejemplo. O pongo una llanta, no lo puedo volver realmente llanta, lo trituro, monto una trituradora y después lo llevo a una cementera. Entonces ahí funciona la cementera, lo aprovecha energéticamente y el que lo tritura, etcétera. Entonces, como ven, hay muchas oportunidades de negocios. De hecho, la Unión Europea lo considera este uno de los frentes más importantes para crear empleo a los jóvenes. No es un tema menor la economía circular. Y cierro con esto, para que no se lleven la idea que solo estamos hablando de materiales. También hablamos del agua. Entonces, pensar la economía circular, mire, esto es de hace una semana, o muy poco, 2 meses, perdón. Pensar la economía circular, la economía de forma circular ayudará a garantizar un futuro con seguridad hídrica. Entonces, también el uso del agua, que es algo escaso, puede aplicarle muchos de estos conceptos, obviamente con otras matices. Muy bien, paso al siguiente tema, y el último, enfrentando el cambio climático. Entonces, estamos ante una crisis de proporciones. Solo 2 ideas acá. Lo que ven arriba a la izquierda es un informe, si ustedes están metidos en este es el grupo de científicos más importante del mundo, publica muchísimas cosas muy especializadas. Su último informe, lo saca como cada 5 años, tiene este título, esta frase, perdón, cambio climático generalizado, rápido y se está intensificando. Ahora, algunas tendencias son irreversibles. Irreversible en el lenguaje de los científicos es una palabra muy compleja e inusual, realmente no la usaban, pero es tan grave el cambio climático que dicen ya es irreversible. Esa es la visión de los científicos. Y al lado derecho abajo está la opinión del secretario de Naciones Unidas, el señor Guterres, que dice sobre este informe, el nuevo informe sobre el clima es un código rojo para la humanidad. O sea, ya no hayan que decir código rojo, estamos en una burbuja, estamos asando. Entonces la situación es supremamente grave. Pero bueno, ya sabemos qué es eso. No hay que olvidarlo. Ahorita hay una cumbre que ustedes se llama la reunión COP, que traduce la reunión de las partes en un Emirato Árabe o algo así. La COP28, van a ver que hay mucho tema en prensa, pero el tema no avanza como debe avanzar. Muy bien. Veamos qué pasa en Colombia, porque estamos buscando, son como inspiración de oportunidades. En el mundo, a ver si yo tengo aquí, está el mundo, miren, vemos en el mundo, el 76% de las emisiones, esto es como 2000, a la misma fecha, 2022, las produce la energía. Por eso hay un discurso muy fuerte que hay que dejar el petróleo, que hay que dejar el carbón, sobre todo en el mundo. Pero en Colombia, mírenlo en amarillo, solo el 31% de las emisiones. El BUR 3 traduce el informe bianual de emisiones que los países producen. En este caso lo hace Colombia en cabeza del IDEAN. Entonces ellos sacan un informe, lo mandan a Naciones Unidas. Es un informe muy formal, la tercera vez que lo manda Colombia. La mayoría de países desarrollados, algunos ya van por el cuarto, pero en general los países como Colombia van por tercero, algunos van en el segundo o el primero, pero Colombia, digamos, va bien en esto y tiene los datos. Entonces, la mayoría de emisiones no son de la energía en Colombia, como se dan cuenta, el 31%. El 59% vienen de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y otros usos de la tierra. O sea, lo que afecta a la tierra, la deforestación, mantener pastizales, vacas por áreas gigantescas, una vaca, eso es lo que produce las mayores emisiones. Hay una pequeña parte de residuos
y una más pequeña de procesos industriales. Entonces, ese es el panorama de las emisiones en Colombia. Si lo quieren ver en detalle, esto lo calculamos nosotros para mostrarlo de otra manera, aquí están el 84% de las emisiones. Entonces, por sectores, escogimos las que tenían más del 3%, para tener una idea dónde están las prioridades de Colombia visto de otra manera. Entonces, voy a empezar por la derecha. Entonces, vean, toda la industria manufacturera, 4%. La industria de energía, 8%. O sea, la industria de energía es la que genera energía. Por ejemplo, las térmicas a carbón están ahí, de gas, ellos están ahí. El transporte terrestre, entonces todo lo que son carros, son camiones, buses, están ahí. Esta es un poco extraña, piénsela en el discurso político que hay ahorita en Colombia. Emisiones fugitivas de la fabricación de combustible. O sea, los combustibles, el carbón, el gas y el petróleo apenas producen el 3%. Piensen ustedes que la meta que se fijó Colombia era reducir el 51%. Si nosotros acabamos con el petróleo, con el carbón, inclusive con el gas, solo nos ahorramos el 3%. Y entonces, ¿cómo hacemos para cumplir el 51%? Como no es nada fácil. Y por allá 3,5, al final de la derecha están los residuos y la incineración. O sea, esa es la, cómo generamos. Y al lado izquierdo es los retos más grandes que tenemos en Colombia. Hay uno muy grande, que está en el primero, la deforestación. ¿Sí? Se habla mucho de la deforestación, pero no se habla de los pastizales. Piense, usted tiene un pastizal, o sea, una vaina de 500, 1000, digamos, para buscar una cifra, 1000 estadios del Campín, con 3 vacas, si dejaran, permitieran que eso se recuperara, pues bajaba las huellas de carbono del país. Pero como no se permite, porque no hay yo he ido al llano y queman hasta el borde para sembrar pasto, entonces eso tiene parado. Fuera de eso, la ganadería, el ganado, esto no es un tema de mala voluntad, sino simplemente su digestión produce unos gases, unos eructos, bueno, otros gases, y ese gas metano además. Entonces produce el 15%. Mira ese 15% a la izquierda y compárelo con cualquier sector. O sea, es tan dramático que usted podría acabar toda la industria manufacturera y de la construcción de Colombia y sería casi 4 veces menos de lo que produce la ganadería. Y el NO2 de suelos gestionados tiene que ver con los fertilizantes. Y eso es difícil y hay poca voluntad política. O sea, lo único que en estos sectores se hace es dar subsidios. A los de la derecha les ponen obligaciones y es correcto. A los de la izquierda, que son los que más contaminan, solo le damos subsidios. Entonces, eso lo hace muy complicado el panorama para Colombia. O sea, esto va a estar difícil. Por eso no es raro, miren, la gente está enterando, miren lo que está pasando, ustedes pensando en su comida hoy. Las ciudades ricas están perdiendo el gusto por la carne. Entonces hay muchos temas. Por ejemplo, uno es que la gente, como ustedes, están muy informadas y saben esta realidad de lo que producen el ganado, entonces están dejando de comer carne. Esa es una razón. Porque se creía siempre que entre más ricos comían más carne. No es cierto. Ahorita están dejando, si ustedes, por decir, estuve en Alemania un tiempo y me impresiona la cantidad de ofertas veganas espectaculares que hay de comida vegetariana. Es impresionante. Es impresionante. O sea, más raro conseguir a alguien que come carne, es lo raro. Todos son vegetarianos o veganos. Muy bien. Y termino con esta. Oportunidades. Esta era como la gráfica que les presenté. Pero entonces vean ustedes, quiero unir un poco el discurso de economía circular. Esta lista de opciones que usted tiene para reducir los gases de efecto invernadero y hacerlo algo, digamos, sostenible, económicamente viable, que cree empleos. O sea, la visión que quería transmitir de muchas empresas es, digamos, buscar la descarbonización, atacar el cambio climático, no quiere decir que la empresa se deben quebrar ni deben cerrar. Al contrario, hay oportunidades. Por ejemplo, veamos, voy a leer la lista, aprovechar los residuos. Hablé de la botella de vidrio. Si ustedes van a reciclar una botella de vidrio, por ejemplo, evitan que haya una mina. Entonces, una mina toca llegar con unas bulldozer, toca abrir la mina, toca procesar. Ese vidrio reciclado va, lo limpian, le quitan, no sé, las etiquetas, alguna cosa así, y lo vuelven a volver vidrio reutilizable. Por eso, si a ustedes les gusta la cerveza, habrán tomado y saben que la cerveza, una botella de una tienda, va y viene, por eso los envases vuelven y lo llevan, los procesan, los vuelven a meter. Entonces, es una forma de reducir la huella de carbono porque usted utiliza menos. Productos y servicios bajos en carbono, bueno, pueden dar muchos, como le digo, la dieta, procesos productivos. Entonces, por ejemplo, muchas empresas ya ustedes ven techos solares, mejoran los procesos productivos, cambio de materias primas. Hay muchas opciones para usted reducir los residuos, las emisiones y además ser más eficiente. Hay otras que son las capas que dañan el ozono, estado pequeñas, por ejemplo, cambiar los gases que se utilizan en los extintores, eso reduce la cantidad de gases que dañan la atmósfera.
Otras en energía, cadenas de valor circular, entonces es cerrar los ciclos. Un tema muy grande, eficiencia energética. Ahí podría también caber todo el tema de energía renovable. Fíjense, Colombia es rico en solar, en potencial de solar, potencial eólico, potencial de biomasa, pero no lo aprovechamos. No llegamos, tenemos sí mucha hidroeléctrica, eso ayuda, pero la realidad es que ahorita no estamos sino en el 1-2%, deberíamos estar como en el 12% de energía solar y eólica. Tenemos potencial en el mar, podemos usar la marea, bueno, tenemos tantas cosas, la geotermia, pero no funciona muy bien para que esto se dé. Construcción sostenible, entonces, por ejemplo, utilizar residuos, usted puede, por ejemplo, los escombros, triturarlos, hay plantas que montó gente joven como ustedes, y hoy cogen los escombros de una construcción, los procesa, los reduce, los lleva a unos tamaños, se llama granulometría técnicamente, y los vuelven a volver como productos para hacer muros, para hacer vías, etc. Movilidad sostenible, entonces piensen en todas las opciones en carros eléctricos, metros, infraestructura de trenes, bueno, tantas cosas, barcos, aviones, otros combustibles. Y bueno, y aprovechar eso. Y al lado derecho hay temas como un sistema alimentario más sostenible, claro, ya lo vieron con ese ejemplo que les mostré ahorita a los alemanes. Entonces el tema es, no es suficiente lo que hagan las empresas, también depende de sus gustos y sus hábitos. Si usted va a una tienda y dice, bueno, gracias por la bolsa, y no lleva su bolsa, pues no está ayudando ni con la sostenibilidad, ni con la economía circular, ni con la descarbonización. Si usted le dan un pitillo diciendo yo no lo recibo, o si usted dice voy a cambiar, va a averiguar qué emisiones producen los alimentos que yo tengo y voy a cambiar mi dieta para que mi dieta sea más sostenible, o me voy a organizar en un grupo para ejercer presión porque esta gente no hace nada, bueno, es interesante. Y el último término es agricultura regenerativa, o sea, la agricultura podemos hacerlo, que necesitamos alimentarnos, necesitamos darle oportunidades a los campesinos de las regiones. Hay un concepto grande en todo el sector que trabaja, por ejemplo, con fertilizantes, con agroquímicos, con todos los que procesan agroindustria, agricultura, que llaman agricultura regenerativa, que es que la agricultura hecha de una mejor manera, porque algunos la hacen bien, otros no tanto, puede contribuir a reducir los gases de efecto invernadero mientras alimenta a la gente. Entonces, quería solo decirles que la visión de las empresas es ser parte de la solución de los problemas ambientales y encontrar oportunidades para crear también prosperidad a partir de enfrentarlos a ellos. Bueno, muchas gracias. Abro una ronda de preguntas. Gracias, Carlos, por tu charla. Bueno, y como tú dijiste, bueno, abrimos la ronda de preguntas al público que está invitado. Esperamos hacer unas cuantas. Entonces, Nubia Alegría. Bueno, Carlos, buenas noches. Yo quiero hacerte una pregunta. Nosotros hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de sostenibilidad, pues siempre vienen como estos temas de la economía circular, de, bueno, como lo importante de la conservación del medio ambiente. Pero yo quisiera que tú nos hablaras un poco sobre cómo influye la ética empresarial en la sostenibilidad de las organizaciones. O sea, Ok. sí, Es una muy buena pregunta y es muy de fondo. Pero déjame decirte un poco también que el concepto de sostenibilidad se ha ampliado mucho. Y déjame, para no decirte, por ejemplo, hay un criterio que ustedes de pronto ya conocen, ASG, en inglés ESG, todos los conceptos que involucran la sostenibilidad. Entonces, te voy a decir por las oficinas de la ANDI. Entonces, yo soy el vicepresidente de Desarrollo Sostenible porque fue históricamente como la primera oficina que trabaja estos temas. Pero es que yo estoy muy enfocado en temas de medio ambiente. Hay otro grupo que trabaja temas, por ejemplo, de derechos humanos. Otro grupo trabaja temas de género. Otro grupo trabaja temas sociales. Entonces, hoy en día, y hay temas también de gobierno corporativo. Entonces, hoy en día la sostenibilidad es un término muy amplio que incluye temas financieros, temas de gobierno, temas inclusive de salud ocupacional. Entonces, es un término muy amplio de organización. Y tu pregunta es muy interesante y me voy a referir a un estudio que hace una organización canadiense que se llama GlobeScan. Y es una organización que se ha preguntado por muchos años y hace una encuesta para saber cuáles son las empresas con mejor reputación ambiental. Y no es una encuesta para tomarse la foto ni dar un premio, sino es simplemente un estudio más técnico. Entonces, históricamente la empresa que sale con más alto puntaje, para que sepas, es Unilever en los 5 continentes. La empresa que sale muy cerca, la única latinoamericana, es Natura, cosméticos, usted la conoce. También déjeme hacer ahí una pequeña propaganda. Hay otro indicador que es el Dow Jones de sostenibilidad, que hoy es el Standard & Poor's de sostenibilidad. Era el Dow Jones originalmente. Y evalúa las empresas que están en bolsa, miles de empresas, y elige los líderes por sector.
y al menos 3 empresas han sido líderes en algún momento, y voy a citarlas. Nutresa, por más de 5 años fue la empresa más sostenible del mundo. Eso para los que no crean en su país, pues una empresa, sobre todo mucho paisa, allá en Antioquia, empresa como en 40 países, empresa increíblemente pila. Y otra empresa que también ha sido líder, dos han sido líderes como las mejores en materia de construcción, son el Grupo Argos y Cementos Argos. Y otra que en un momento lo fue en Colombia. Entonces, tu pregunta sobre la ética me lleva a esta reflexión de GlobScan. Entonces se pusieron a mirar cuál era la razón para que una empresa fuera líder en sostenibilidad. Entonces empezaron a decir, tener certificaciones, por ejemplo, una ISO 14001, no. Tener un plan de gestión, tener metas, tener un equipo de trabajo, tener un plan, darle bonificaciones a los ejecutivos, no. Al final la conclusión, que es muy apropiada para tu pregunta, es llegar a la conclusión, y yo la comparto plenamente, que son los valores. O sea, los valores de una empresa es lo que hacen la diferencia. Y los valores se unen a un término muy colombiano, en inglés es distinto, pero en inglés es predica y aplica. En inglés es igual to tal. O sea, traducimos predica y aplica. Entonces, ¿cómo desde las máximas de los accionistas, las cabezas de las empresas, hay un compromiso ético y de valores que, digamos, permean toda la entidad y trabajan con su cadena de valor? Entonces, por eso hoy cuando usted habla de las empresas, de qué es el alcance de sostenibilidad, y viene de una larga tradición un poco del capitalismo, ¿no? El capitalismo creó un modelo que es exitoso porque satisface muchas necesidades y genera riqueza, pero obviamente deja mucha gente por fuera. Y era un modelo en que el éxito, y usted lo percibe mucho si entras a un diario económico, se da en cuánto ganan los accionistas, o sea, los dueños. Y eso ha variado a un concepto hoy que se llama, hay muchas versiones, pero hay uno que usan en la ANDI, que es capitalismo consciente, en que no es suficiente que el dueño gane mucha plata a los dueños. También es importante que los vecinos, que la naturaleza, que la cadena de valor, que los consumidores. Entonces, hay una noción nueva que se llama capitalismo consciente, es uno de los términos que se usa más, y que se basa básicamente en una generación de valores y por tanto en una ética. Entonces, lo que hace la diferencia de una empresa, para mi gusto, en la ANDI, más sostenible y más, digamos, que sus promesas y frases correspondan y, no sé, y compromisos con la realidad son los valores, o sea, una ética. Gracias, Carlos. Tienes otra pregunta que la va a hacer Claudia Rocío Gómez. Y se prepara después Juliet Cristina Sandoval, creo. Serna. Claudia, tienes la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Quisiera preguntarle específicamente sobre el tema del manejo de todos estos impuestos que se han venido generando en los últimos años. Hace unos años atrás se generó el impuesto para la bolsa, buscando que reducir un poco el impacto de la compra de la bolsa en los puntos de retail. Hoy tenemos ya el impuesto para aquellos alimentos, digamos, que generan algún tema de desorden en la salud, entiendo que buscando el gobierno que se baje un poquito ese consumo, pues a nivel de la gente. Quisiera saber si ya tenemos algún porcentaje de beneficio de los cuales fueron creados esos impuestos o esos beneficios para que nosotros tengamos mejor calidad de vida. Ok, déjame te doy una introducción. No sé ustedes si saben qué es la OCDE. La OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. O sea, en Occidente es la asociación más importante de gobiernos que hay. Es una organización, también se la recomiendo si están estudiando y quieren buscar fuentes de primer nivel de investigación y de datos en gobiernos, de instituciones, busquen la OCDE y verán su capítulo, la parte ambiental, y quedarán sorprendidos de la cantidad de frentes que manejan. Colombia, por iniciativa del presidente Santos, se hizo parte de la OCDE y nos costó mucho trabajo. Una de las cosas más interesantes de la OCDE es que evalúa cómo van los gobiernos, para introducir un poco el tema. Entonces, ayer justamente estaba leyendo un informe sobre el pago de impuestos ambientales. De pronto, la cifra me equivoco, son como 43 países que hay. Colombia es el tercer país que menos impuestos ambientales paga de la OCDE. O sea, la OCDE tiene los países no más ricos, mejor administrados y con mayor calidad de vida del mundo. Y nosotros somos parte, antes estamos en la cola, pero ya somos parte. Y te puedo decir, los impuestos que pagan en Colombia en porcentaje, digamos, de los ingresos del país, que puede ser, llaman PIB,
son de los más bajos del mundo. ¿Qué impuestos tenemos en Colombia? Citas el de las bolsas. Otro impuesto, por ejemplo, el de las bebidas realmente es un impuesto más por temas de salud, no es un impuesto que se considera ambiental, es otro tipo de impuesto. Pero obviamente tenemos uno muy grande, que es el impuesto al carbono en los combustibles. Entonces tú pagas hoy, no sé, unos cuantos pesos por cada vez que usas la gasolina, tanqueas, no sé, 500, 1000 pesos, como ha cambiado tanto, no sé el valor exactamente, pero usted paga un porcentaje. El último impuesto que sacó el gobierno es el impuesto al plástico. Entonces te diría que el impuesto, para mi gusto, de la bolsa sí llamó la atención de los que ponen bolsas en el mercado. O sea, si tú vas a ciertos supermercados, primero se obligó a pagar, y es una posición terrible de los supermercados y de los que fabrican las bolsas, pero aunque la cifra era menor, 50 pesos, yo desde antes ya lo usaba, pero es raro el que ya empieza a haber mucha gente que lleva su bolsa. Eso es muy común en el mundo, que usted va a un aeropuerto en Madrid y usted va paseando y uno ve dónde está la bolsa, ¿no? En algunos ni siquiera hay bolsas. Entonces, ya toca eso en la mano o echarlo en la maletín. Y en Alemania, si compras, y en varios países europeos, tienes que comprar la bolsa y es algo costosa y es de papel. Entonces, muchas empresas, porque el público puede decir, no me la bolsa, tal cosa, empezaron a cambiar. Entonces, digamos, más allá de los ingresos que son muy bajos, en vez de la bolsa, que también la bolsa no pesa mucho, el cambio de comportamiento lo hicieron los fabricantes porque personas jóvenes, seguro como tú que te interesan esos temas, empezaron a decir a las cajeras, no me da bolsas plásticas, ¿por qué me da bolsas plásticas? ¿Por qué no me cobran las plásticas? Que esto es legal, lo voy a denunciar. Yo les decía, llegaba a un sitio, una almacén grande, le decía, ¿cómo así que usted no me entregan la bolsa? No me están cobrando por la bolsa. No, es que le queremos regalársela. No, es ilegal, mira, aquí está la norma, llámeme al gerente. Yo hacía traer al gerente, le decía, lo voy a demandar porque usted no hace eso. Y no sé si por yo hice o muchos más, y usted va, no le va a decir el nombre del negocio por respeto, que es una pescadería, y ahorita usted ya cambiaron las bolsas, la cobran, porque la norma. Entonces, es un proceso también, no solo que el gobierno haga, sino que nosotros hacemos. Pero voy a contarte otra parte, una respuesta triste. Los impuestos que más o menos pagamos ahorita como está cambiando la gasolina puede cambiar un poco, pero más o menos está la cifra conocida de hace unos 2 años. 600.000 millones de pesos se pagaba por el impuesto al carbono. Y hoy no he visto, yo me dedico todos los días a esto, un solo informe que hicieron con la plata. Una parte será para un fondo, no sé qué, La Paz, otro para los bosques. La plata se esfumó. Lo ideal que hubiera sido que usted, por ejemplo, estaba en una charla con otra universidad y me decía, bueno, ¿qué haría usted con ese impuesto? Y dije, pues muy sencillo. Estaba ese día de paro de taxistas. Le daría, me he hecho casi regalado los taxis eléctricos a los taxistas. Primero porque estamos subsidiando. Es que mira, ¿cómo se llamaba la chica que me preguntó? El problema ni siquiera es el impuesto, el problema es los subsidios. Imagínense, el anterior gobierno subsidió la gasolina, para quedar bien, subsidió el diésel, y el hueco al entregar al gobierno eran 37 billones de pesos. O sea, ustedes están endeudados, pero estamos endeudadísimos por esa vaina. Y ahorita el presidente actual ya está a punto de terminar con el subsidio a la gasolina, pero el diésel, ahí lo están como, ya no digo que está en discusión. Entonces, el problema es doble. Primero, tenemos pocos impuestos, los impuestos que pagamos es triple. Tenemos pocos impuestos. Los impuestos que pagamos no se nota qué se hace con la plata. Eso decepciona al que paga el impuesto. Y tercero, tenemos un montón de subsidios que valen muchísimo más que la plata que recoges en impuestos. Entonces, quizá mejor que poner nuevos impuestos es quitar los subsidios que dañan el ambiente. Gracias, Carlos. Tiene la palabra Juliet Cristina Serna. Juliet. Buenas noches. Es que quería confirmar, no sé si escuché mal, que tú decías que los estratos bajos son los que más contaminan. Entonces, no sé si nunca dije mal, eso. No, nunca lo he dicho. Ah, bueno. Sí, porque me había asustado. ¿Quiénes contaminan más son los estratos altos? No, porque ahí tienes todo, este es un tema personal, ¿no? Habrán estratos altos que consumen mucho, pero tienen, no sé, pues tienen la plata para comprar una dieta más saludable. Habrá gente consciente de estratos bajos de reciclar, digamos, usted como está ahorrando, usted ahorra más agua. En el estrato bajo seguramente porque le vale mucho, el estrato alto desperdicia más la energía porque le parece que es barato, porque tiene mucho ingreso. Entonces no puede generalizar, como decir que los países ricos, ¿no? Depende, hay muchos matices para generalizar. Es un discurso que no ayuda mucho a decir que es un discurso, digamos, que ya una pelea de clases, o sea, es un tema muy colombiano. Si tú vas a otros países, vas a ver que los estratos no existen.
¿Cómo es el mundo? Entonces, ¿qué hace tener un estrato? Que si usted tiene plata, quiere vivir en estrato, tiene más o menos platica, quiere estar en 4, 5, 6. Dice, yo quiero vivir en el 3, yo me crié en estrato 2. Entonces, y claro, y en estrato 1, pues nadie quiere ir porque, uy, ese estrato tan feo. Entonces, usted puede encontrar otros países que son mucho más, digamos, integrados. Por ejemplo, usted, si va a un país desarrollado, es muy cara la educación privada, es muy cara, es carísima. Entonces, la gente usa la educación pública, que es de muy buena calidad. Y usted perfectamente puede estar el portero y el gerente, porque usted le asigna, lo vi por una amiga que vivía en un país europeo, le asigna el colegio según donde viva. Y había el portero y el gerente de la empresa, los hijos iban por lo menos los primeros años a la misma escuela y al mismo colegio. Después seguro el otro tenía oportunidad de pagar una universidad privada y se podían abrir, pero una persona salía con la misma cuestión. Entonces, el estrato como tal es una muy mala idea colombiana. Entonces, no, eso solamente te digo cuando te dices, de pronto por la confusión, no espero no haber dado ningún motivo para esa idea. Eso lo que desvía son las prioridades. O sea, lo que sí tenemos es un país notablemente inequitativo. Fíjate, te voy a dar otro dato interesante. Salió otro estudio de estos Banca Internacional. Colombia tiene como entre 80 países, el tercer peor régimen de impuestos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que una empresa en Colombia paga más impuestos que la que pagan en la mayoría de países del mundo. Entonces, si usted lo mira desde el punto de vista de empleado, pues dice, bueno, no importa, bueno, pero si usted quiere montar un negocio, o sea, usted quiere montar un negocio de restaurar cuencas, quiere montar un negocio de manejar residuos, de energía, de cualquier cosa, de construcción, de asesoría, usted tiene que pagar muchísimos impuestos. Entonces, eso no lo es atractivo, más toda la climatología. Entonces, eso no hace atractivo a Colombia. Entonces, el tema no es tanto de un discurso de que más o menos es un discurso más de equidad, o sea, que tengan oportunidades. Y eso te lo digo porque yo me crié en un barrio popular de Bogotá, pero había gente que tenía 3 casas, tenía negocios gigantescos, ferreterías, y no pagaban un peso de impuestos, como ahorita hay un estrato mucho, digamos, más alto, y obviamente aquí todo el mundo paga impuestos. Pagan todo y nos cobran impuestos por todo. Entonces, el tema de lucha de clases no me parece adecuado, pero la discusión de equidad sí es un tema muy pertinente para un país como Colombia. Bueno, espera, termino la idea. ¿Y por qué no funciona en Colombia el sistema de impuestos frente en el mundo? Y la respuesta es dolorosa para todos los que me están oyendo, porque las personas naturales casi no pagan impuestos y los que más pagan son las empresas. No es conclusión mía. Es de estos estudios, repetido por la CEPTAL, el Banco Mundial, tenemos el peor sistema del mundo. Claro, hay un montón de sectores que no pagan también, que pasan de agache. Pero los sectores formales, por eso no hay mucha empresa, por eso no hay mucho empleo, por eso no hay mucho emprendimiento. Es muy difícil tener empresas en Colombia. Gracias, Carlos. Bueno, te hago la siguiente. Basado, digamos, ayer teníamos una charla muy interesante también con el DNP y hablaba de que Colombia ha perdido su foco de industrialización. De hecho, la industria manufacturera y todo eso ha venido disminuyendo. ¿Cómo sería ese relacionamiento, digamos, entre generar sostenibilidad y desarrollar la industria que quiere, digamos, Colombia para ubicarse en un país como competitivo, pero al mismo tiempo estar como en este proceso de las transiciones energéticas, en todo lo que está planteando, digamos, el gobierno nacional, porque pareciera o se ve que por un lado van los empresarios y por otro va la política pública, cuando deberían converger hacia el mismo proyecto de país? Entonces, ¿qué plantearías tú también para esa reindustrialización que propone, digamos, el DNP y que propone el gobierno nacional? Bueno, el tema no es menor. Fíjate que sí se ha reducido. O sea, un país como Colombia, los países, la medida que se van desarrollando, crece mucho lo que llamamos servicios. Entonces piensa en internet, piensa, no sé, streaming, tantas cosas, tecnologías, otro tipo de Rappi, entonces son los servicios que empiezan a crecer mucho. Pero es cierto que el porcentaje en la economía nacional de la industria se ha reducido terriblemente y hemos perdido muchísimas industrias, un poco porque se han abierto los mercados, pero lo que te diría primero no es un tema de Colombia. En América Latina tú tienes como 4 países con algún grado de industrialización, que son México, que es un poco, siendo más pequeño, Brasil, México porque le vende todo a los gringos y es poderosísimo, Brasil que es un monstruo, seguiría Colombia, Argentina lamentablemente ya está desapareciendo y curiosamente El Salvador, que tienen muchísima industria. Colombia tiene gran cantidad de representación de industria. Y uno dice, bueno, pero es que es normal. Pero si tú vas, por ejemplo, hoy tenemos recién
una, una delegación del sur que venía a nuestro programa de envases y empaques, de economía circular que les conté ahorita, y allá no hay empresa que procese el vidrio, por ejemplo, en Bolivia. Si tú vas y dices, bueno, ¿dónde están las empresas de químicos, de vidrio, bueno, no hay por ejemplo, Chile es un país que es exitosísimo, ustedes lo saben, en el vino, en el salmón, en algunas pocas frutas. Colombia tiene mucha más industria que ellos, pero sí hemos perdido mucho. Entonces, obviamente, la Andy tiene varios libros de reindustrialización y un montón de ideas que voy a dejar a mis colegas que manejan la sección de industria. Te diría sostenibilidad. Pero Colombia tiene unas grandes ventajas para volverse más industrial en ciertos sectores ganadores. O sea, usted no va a poder, honestamente, por ejemplo, decir, voy a montar una industria de chips en Colombia. De chips me refiero a circuitos. No tiene ni la gente, ni la plata, ni el billete. Bueno, esa no te da. Pero tienes unas ventajas gigantescas. Voy a contarme, voy a darte 5 ideas aquí. Se me ocurrieron 5. Una, tú estás en el trópico. Entonces tú tienes la posibilidad de generar energía limpia, barata, y la puedes volver hidrógeno, que es uno de los combustibles del futuro. O sea, cuando salga el petróleo y el carbón, la gente va a querer hidrógeno. El hidrógeno, para decirles, es como es un gas, es un gas, no gas natural, como un gas, que usted puede usar los oleoductos y puede movilizar con eso barcos, puede movilizar todos los camiones, los carros, bueno, tiene usos industriales, bajo en carbono. Entonces, Colombia podría tener una industria gigantesca de hidrógeno. Un ejemplo. 2, Colombia también tiene eso porque tiene energía limpia. Entonces, pero para eso va a requerir montar, por ejemplo, plantas solares. Entonces, usted podría pensar en una política para generar aquí, hacer los paneles, al menos ensamblarlos. ¿Por qué no hacer carros eléctricos si tiene la energía barata? Colombia tiene una huella de carbono baja. La puede seguir bajando incluso, pero necesita la decisión para acelerar eso y decir, bueno, los productos que hacen son bajos en carbono. Yo hago aquí neveras bajas en carbono. Eso lo demanda la gente. Te dan como dos ejemplos. 3, tienes todo el tema genético. Entonces tú puedes sacar alimentos sostenibles, alimentos con nuevas sustancias, reemplazar sustancias químicas por sustancias naturales. Podrías tener una industria de cosméticos muy poderosa, una industria de alimentos más poderosa que exporten. Yo le pregunto, no sé, si yo soy muy viejito, entre nosotros nos echamos de la cara, pero veo que algunos jóvenes sí se echan, pero históricamente lo echaban más las mujeres algún tipo de cosméticos. Si ustedes dicen, yo tengo un cosmético para echarme en la cara de unos productos químicos, no sé qué vaina, o tengo un cosmético de productos naturales que lo trabajo también dándole desarrollo sostenible a las comunidades indígenas o campesinas, ¿cuál compras? La respuesta es obvia. Tú tienes otra cosa, tienes tierra y tienes agua. Entonces podrías tener una cosa que va a demandar siempre, no importa la sociedad, el mundo como lo tengamos, alimentos. Entonces tú podrías tener alimentos en cantidades aquí en Colombia, producidos de una manera más sostenible, regenerativa, vendiendo frutas a todo lado, vendiendo legumbres. Eso es lo que quiere la gente. O sea, la gente va y se hace el examen de sangre y dice, tanto el colesterol, azúcar, no es que aquí tenemos para hacer de todo eso. Y obviamente tenemos muchos negocios también internos que podemos hacer con economía circular. Piensa que si tú vas hoy a Corea, no, mejor vamos primero a Holanda. En Holanda a los residuos sanitarios llega el 0,5 de la basura, 0,5. Corea tiene una meta, Corea que no hace mucho era un país en vía de desarrollo, un país desarrollado, que meta creo que es el 2030, quizá me equivoco por unos años, pero es así, de no volver a hacer un relleno sanitario en la vida. Y nosotros llevamos el 80% más o menos de la basura a los rellenos sanitarios. Y sin contar los escombros, que también terminan por ahí de otros lados. Entonces, usted podría volver eso negocios, o sea, economía circular, coger todos esos materiales y volver cosas productivas. Entonces, tú sí tienes muchas opciones de reindustrializarte, pero tienes que hacerlo en donde eres bueno y te das cuenta que la sostenibilidad ofrece un montón de negocios nuevos que hay que tener la mirada. ¿Cuál es un poco el problema? Para mi gusto, un tema más personal que no lo utilizo, que los que manejan los temas de desarrollo, los economistas de siempre, los de los mismos discursos, siguen con los mismos cuentos de toda la vida. No hay gente que defienda, por ejemplo, los productos, en estos economistas, digamos, los productos naturales basados en el Amazonas. No, eso es como para pequeños negocios, de ferias chiquitas. Todavía no hay esa apuesta en grande. Ok, Carlos, gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Tenemos un compás de unos segundos de espera y si no, le pediríamos al padre Ferdinando, que de pronto todavía se encuentra en sala, termináramos obviamente con
el agradecimiento para Carlos y todos los asistentes. No, creo que no hay más preguntas. Entonces, padre Ferdinando, pidiéndole a usted el favor de que cerremos esta charla y agradeciéndole a Carlos, pues cerraríamos nuestros foros de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Bueno, pues en verdad, qué interesante. Creo que es finalmente, como siempre, a veces pareciera solo un abrebocas. De aquí se podrían derivar muchos aspectos y de algún modo se derivan porque nos ponen a nosotros a pensar un poquito desde la academia, también otros modos de abordar la realidad y como nuevas fronteras, en el buen sentido de alguien que aunque sean ambos lados, principalmente está en lo que nosotros diríamos un poco en trabajo de campo, y eso nos parece muy, muy interesante. Entonces, Carlos, mil gracias, muy gentil, en verdad. Como dije al inicio, valoramos el esfuerzo después de un día de trabajo y de muchas actividades, conectarte con nosotros. También a quienes han estado conectados, les agradezco mucho. En verdad he valorado ese signo progresivo de que poco a poco más personas nos vinculemos a este proyecto. Creo que también habla de la oportunidad, lo valioso y lo significativo que termina siendo y el interés que despierta. A ti, Diego, muchas gracias por la moderación esta noche. Y nada, pues buen regreso a casa, buen descanso, muy amables, y nos encontramos en el próximo, ya cuando Diego y demás nos lo indique a través de los medios de comunicación. Un abrazo para todos y una feliz noche. Descansen.